Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor en 2 de Timoteo 1, 6. 2 de Timoteo 1:6, dice así la Biblia. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. En los domingos pasados hemos estado viendo en los primeros versículos de esta carta las palabras de ánimo que Pablo da a su amado hijo en la fe. Para este momento había quienes habían abandonado a Pablo y la obra, también otros se metieron a enseñar falsa doctrina. Otros no estaban conduciéndose en los caminos del Señor, dando un mal testimonio de su conducta. Y Timoteo debía ser asegurado a no avergonzarse del Evangelio y no acobardarse de los efectos que trae su proclamación fiel. Mira, por favor, en 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No hay manera, hermano, hermana, que proclamemos el Evangelio fielmente sin que haya algún tipo de aflicción justamente por la proclamación fiel de este Evangelio. Algo nos va a tocar. Pablo dice, participa de las aflicciones por el Evangelio. Quizá empezando desde tu familia nuclear o extendida, que está rechazando tu fe. Hay algunos comentarios que no son buenos acerca de tu vida por haber abrazado la fe en Cristo. Te están criticando. Bueno, eso ya es un tipo de aflicción por el Evangelio de Jesucristo. Y las diversas aflicciones que Timoteo experimentó habían golpeado su vida y su servicio cristiano. Es probable que inclusive él haya pensado dejar el ministerio a estas alturas de cuando Pablo le escribe, y entonces Timoteo necesitaba un nuevo impulso en el Señor. Todos en la vida cristiana en realidad necesitamos un momento, varios momentos de un reencuentro con el Señor para no caer en una frialdad espiritual, en una pasividad o un enfriamiento delante del Señor. ¿Cómo te encuentras en este momento a la luz de las Escrituras? ¿Te sientes abrumado por las pruebas de fe que estás experimentando? ¿Has pensado tener una vida más tranquila, entre comillas, y que esto significa que ya no vas a compartir de Cristo para que no tengas problemas en la vida cristiana? Todos, hermanos, requerimos en algún momento en la vida cristiana, o varios momentos, un reencuentro con el Señor. Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y si recordamos un versículo antes, el verso 5, Pablo le ha dicho también, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Era claro que Timoteo era un verdadero creyente, cristiano. Su abuelita Loide, su mamá Eunice, cumplieron un tremendo ministerio piadoso para Timoteo hasta que siendo muchacho él vino a los pies de Cristo. Cuando él tenía 15 o 16 años más o menos, Pablo le tomó para formarlo en el ministerio cristiano y durante los últimos 25 años han servido juntos, compartiendo la palabra para la edificación de la iglesia y proclamando el evangelio de la gracia. Pero para estas alturas Timoteo se encontraba algo agotado por todas las batallas libradas
Él estaba luchando ciertamente, pero necesitaba un nuevo aliento en el Señor. ¿Cómo renovar fuerzas en el Señor para continuar hacia adelante? Vamos a ver acá dos consejos que esta porción de la palabra de Dios nos enseña. La primera de ellas es que no desperdicies lo que el Señor te ha dado. No desperdicies lo que el Señor te ha dado. Mira el versículo 6 nuevamente. Pablo dice, por lo cual te aconsejo. La idea es la siguiente. En el versículo 5 le ha dicho que Timoteo tiene una fe no fingida. Entonces, la idea es la siguiente. Porque tienes una fe no fingida, por esta razón te aconsejo, Timoteo. Sé quién eres. Te he visto desde joven, Timoteo. Sé que tu abuelita y tu mamá te hablaron de Cristo. Es evidente que eres creyente. Es claro que has caminado con el Señor por tantos años y tienes una fe no fingida. Por esta razón te aconsejo. De hecho, sería infructuoso aconsejar a un incrédulo como si fuera un creyente, porque no va a pasar absolutamente nada en la vida de esa persona, porque no es del Señor. No podemos adornar la condición de muerte espiritual de alguien. Eso sería algo que no va a ayudar ciertamente a esa persona. En casa, si bien es cierto, nuestros hijos y el hogar en sí necesita ciertas normas para que se conduzca ordenadamente, nuestra mirada hacia nuestros hijos debe ser que vengan a Cristo para que realmente puedan tomar el consejo de Dios. Timoteo, gracias al Señor, era un verdadero creyente, pero también fue un hombre sensible, noble, para tomar el consejo que Pablo le está dando aquí. A veces hay cristianos que no reciben el consejo de Dios, se fastidian o se enojan o piensan que ya saben todo lo que deberían escuchar, cuando en realidad deberían tener humildad para poder escuchar el consejo bíblico para algo en particular en sus vidas y estén dispuestos a aprender de eso que están escuchando. Timoteo era un verdadero creyente, pero también tenía un corazón noble, sencillo a escuchar la palabra de Dios. Y entonces Pablo le dice, porque tu fe es genuina, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Veamos que Pablo insta a Timoteo a no dejar el don que el Señor le ha dado para edificación de la iglesia. Le está diciendo Pablo a Timoteo que ese don no se apague, que avives el fuego del don de Dios para la iglesia de Cristo. Si tuvieras que definir el día de hoy, ¿cómo está el fuego de tu servicio en la iglesia local? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cómo se encuentra el fuego del don o dones espirituales que Dios te ha dado en el momento de tu salvación? ¿Por extinguirse o está en creciente avivamiento? Tengamos presente que los dones espirituales que el Señor da a sus hijos lo hace en el momento de la salvación o también en el camino. Si hay una iglesia necesitada de dones, entonces Dios los reparte soberanamente como Él quiere a sus hijos. Cuando vamos a 1 Corintios 12:4, Pablo dice lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, hay varios, pero el Espíritu es el mismo, el Espíritu Santo, quien los reparte. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Señor da dones espirituales a sus hijos, a todos sus hijos. No hay ningún hijo de Dios que no tenga al menos un don espiritual. Vamos a leer una declaración del pastor Miguel Núñez, pastor de Iglesia Bautista en Centroamérica. Dice lo siguiente: es importante distinguir entre lo que son dones espirituales y lo que son talentos naturales. Los talentos naturales son también dados por Dios, pero llegan a nosotros a través de nuestros padres. Son parte de la herencia biológica que recibimos de ellos. Y es claro, ¿no es cierto? Aquí hay
personas que tienen el talento para los números, para las matemáticas, la administración, el idioma, otros para algún tipo de arte, algún tipo de deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo recibimos de Dios, pero por una herencia biológica. Pero veamos algo más. Por su parte, los dones espirituales son dados por Dios independientemente de los padres. No se recibe por herencia, sino por gracia. Y es la gracia de Dios. ¿Cuál sería el propósito que Dios dé a su iglesia dones espirituales y no lo usemos para eso que el Señor nos dio? Sería un despropósito, no un propósito que el Señor quiere para su iglesia. En el contexto de segunda de Timoteo, con tantas pruebas, Timoteo estaba descuidando un don en particular que Pablo menciona aquí, y nota que está hablando particularmente de un don, porque dice, avives el fuego del don, es en singular, del don de Dios. Timoteo tenía más de un don, por cierto, pero Pablo está apuntando a un don en particular y es un don que Timoteo lo conoce bien, porque aquí no lo puntualiza. Sin embargo, Timoteo sabe bien de qué don Pablo le está hablando. Avivar el fuego significa lo siguiente, permítame expresarlo de esta manera. Ponle combustible a las brasas del don de Dios para que ardan y no mueran. Ponle combustible a las brasas del don de Dios para que ardan y no mueran. Cada creyente es responsable delante de Dios de avivar diariamente el don o dones espirituales que el Señor le ha dado. Y la manera de hacerlo es usándolos para la gloria de Dios. Mira por favor ahora, 1 de Pedro 4:10. El apóstol Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Nota por favor que el don es para usarlo, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, sirve, significa eso. Si alguno sirve, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Debemos usar regularmente el don o dones espirituales para beneficio de la iglesia local, para la eficacia de la proclamación del Evangelio. Por eso fueron impartidos por el Señor. En cuanto a Timoteo, nótalo por favor, que ese don en particular lo recibió, dice Pablo, por la imposición de mis manos. Que puede significar que Pablo como apóstol, no pierdas de vista esto, Pablo como apóstol impuso sus manos sobre Timoteo y de forma extraordinaria recibió ese don. Vayamos un momento a 1 de Timoteo 4:14, dice así, no descuides el don que hay en ti. Nótalo por favor, para Timoteo no era primera noticia, esta es 1 de Timoteo. Han pasado 5 años y ahora Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, no era primera noticia para Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, que significa el cuerpo de pastores o ancianos de la iglesia local en Éfeso. Tenga en cuenta algo, por favor. La iglesia para este momento está en una etapa de transición, está madurando, está formándose. Los pastores o ancianos no aparecen hasta en Hechos capítulo 14. Antes hubo hermanos que estaban sirviendo al Señor, pero la iglesia se está formando. Y entonces la iglesia de Éfeso necesita tener claridad en cuanto a los dones espirituales. Y aquí está Timoteo, donde los ancianos o pastores están reconociendo el ministerio de este joven pastor, pero noten también que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Hubo una confirmación pública del don de Timoteo
con los pastores, y ahí está representada la iglesia. Pero también hubo una revelación directa de Dios, porque le fue dado mediante profecía. Hay que distinguir esta palabra profecía que aparece aquí, segunda y primera de Timoteo, con el don de profecía que aparece en primera de Corintios y en Romanos. El don de profecía es el don de predicar la palabra. Profecía significa hablar en asamblea, eso es lo que significa. Ese es el don de profecía, hablar, compartir, predicar la palabra. Aquí la profecía está hablando de una revelación directa que ocurrió en esta etapa de la iglesia en el primer siglo. Nota, por favor, 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y esto fue algo único y particular para Timoteo. Hoy en día, como hemos mencionado, Dios reparte dones cuando una persona viene a los pies de Cristo. Si hay un hermano que es llamado al pastorado, igualmente Dios da dones para beneficio de la iglesia local, pero no hay ninguna revelación directa ni nada extraordinario en ello, porque empezando no hay apóstoles hoy en día. Ahora, el énfasis del texto es que avives el fuego del don de Dios. Allí había que concentrarse. Timoteo no podía enfriarse en esto. ¿En qué? ¿Cuál es el don que Pablo está pensando en esta parte de la Escritura? Vayamos a 2 de Timoteo 4:2. Aquí Pablo lo aclara, aquí Pablo lo dice directamente. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le recordó a Timoteo que este don de predicar, profecía, hablar en asamblea, de predicar la palabra, ya estaba en Timoteo, pero aún había que ejercerlo más, ejercitarlo más en la iglesia local. Timoteo no podía dejar de lado el ministerio más importante, según la Biblia, de todo pastor de cualquier iglesia local, que es la de predicar la palabra de Dios para edificar a la iglesia y proclamar el evangelio para salvación de los perdidos. Mira por favor ahora 2 Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermano y hermana, aviva el fuego del don de Dios o dones espirituales que el Señor te ha dado. Ponlos en práctica. Si no sabes qué dones tienes, Dios te los va a confirmar en su palabra y en la práctica. Así te darás cuenta cómo Dios quiere usarte más. Comparte el evangelio de la gracia. No puedes enfriarte, ni tú ni yo, en esto. No hay manera de vivir el cristianismo bíblico sin servir al Dios que nos rescató por los dones espirituales que Él ha dado a su iglesia. No desperdicies lo que el Señor te ha dado. Pero en segundo lugar, ahora, cree lo que el Señor te ha dado. Cree lo que el Señor te ha dado, porque veamos ahora la razón por la cual Timoteo debía avivar ese don. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, le dice Pablo. Y en el versículo 7 dice, ¿por qué? Esa es la razón. ¿Por qué tienes que avivarlo, Timoteo? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí la frase, no nos ha dado Dios, está expresado de una manera en que registra algo en el pasado que ya fue completado. Es decir, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es como Dios ya te dio esta provisión de poder, de amor y de dominio propio, como Dios ya te lo dio, entonces aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Por cierto, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Eso pasamos todos en algún momento, temores en la vida, nos acobardamos a afrontar y enfrentar algo en la vida. Eso Dios no nos ha dado. Pero si eres de Cristo, amado hermano, Dios ya te dio espíritu de poder, de amor
y de dominio propio, sin que falte nada de lo que Dios ya te dio. No tienes que producirlo, tienes que caminar en eso que Dios ya te concedió en su totalidad. Y veamos que hubo sucesos que están registrados aquí en la carta de Pablo a Timoteo, que pudo causar en Timoteo cobardía y temor por todo lo que él estaba afrontando. Por ejemplo, en primer lugar, algo que podemos ver es que el temor de estar en la cárcel y con esto ir rumbo a la muerte. Y si tú eres muy espiritual y dices, ¿cómo es posible que Timoteo, siendo un siervo de Dios, podía tener temor de esto? Sí, sí lo tenía. ¿Tú lo tienes? ¿Tienes temores en la vida? ¿Algún tipo de temor? ¿Recuerdas que hubo gente que abandonó a Pablo? ¿Por qué lo abandonó? No querían estar en esa cárcel. No te avergüences del Evangelio, le dice a Pablo, a Timoteo, ni de mí preso suyo. ¿Recuerdas lo que hemos leído? Según de Timoteo 2, 8, 9. Mira cómo Pablo le da el ejemplo para no acobardarse. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, de delincuente significa eso. Mas la palabra de Dios no está presa. Mira ahora el versículo 3, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Timoteo, me gustaría hablarte del cristianismo y del evangelio de otra manera para que, no te sea tan difícil. No puedo hacerlo, Timoteo. Esta es la realidad. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero también, Timoteo, pudo tener temor a las personas opositoras, falsos creyentes que estaban en la congregación de los santos, enseñando falsa doctrina. Y Timoteo tenía que corregirlos bíblicamente. Miren ahora 2 Timoteo 2, 16 y 18, primera parte, dice así, mas evita palabras y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Eso es lo que hace la falsa doctrina. ¿Qué produce? Impiedad y más impiedad. Y su palabra carcomerá esa falsa doctrina, como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Timoteo los conocía bien, Pablo por eso se los menciona. Estaban causando problemas con falsa enseñanza, pero también otros inconversos dentro de la congregación. Mira ahora 2 Timoteo 3, 1 al 5. Dice Pablo, también debes saber esto, que en los postreros días, y recuerda, esa frase se refiere a este tiempo, desde el ministerio de Cristo, todo el tiempo de la iglesia, habrán tiempos futuros, finales, pero ya estamos en esta etapa de postreros días, vendrán tiempos peligrosos, que significa tiempos feroces. ¿En qué sentido? Mira, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, negarán la eficacia de ella. A estos evita, es decir, algunos o ellos van a pretender pasar como creyentes, apariencia de piedad, pero no lo son. Y tengamos en cuenta que Pablo no está describiendo a los hombres de afuera, está describiendo a los hombres de dentro de la congregación, que se han metido a la iglesia, no son salvos, no son creyentes, pero ahí están, tiempos feroces para la iglesia de Cristo, que aumenta simplemente en número, pero no en una fidelidad de conversiones genuinas en el Señor. Pero hay otro temor que Timoteo pudo afrontar, que es el temor al abandono, tal como lo experimentó Pablo. Pablo le va a decir en 1:15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Estos dos destacaron entre todos. Pero también Timoteo tenía el temor a separarse de Pablo. Pablo era su consejero, su maestro, su padre espiritual, pero los días se estaban acortando. En 2 Timoteo 4:6
Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Timoteo debía enfrentar estos temores sin cobardía y hacerlo con poder, amor y dominio propio. Y con esto avivar el fuego del don de Dios que el Señor le ha dado y que predique la palabra de Dios en este contexto tan difícil, cueste lo que cueste. ¿Quieres tirar la toalla? No te rindas, amado hermano. Tú puedes decir como el salmista en el Salmo 16, a Jehová he puesto siempre delante de mí, y porque está a mi diestra no seré conmovido. Cualquier prueba que puedas pasar. Y porque además, como estamos viendo en la Escritura, Dios ya te dio poder, amor y dominio propio. Aquí la palabra poder significa gran fuerza, dunamis, de la palabra dinamita, pero no como la explosión que conocemos hoy en día. En ese tiempo no se usaba la dinamita como se usa ahora. El énfasis es gran fuerza, una energía para vivir para el Señor, algo productivo, eficaz en el servicio cristiano. Y Dios ha provisto esto a sus hijos para que puedan justamente servirle con el don que Dios ha entregado. Mira, vamos a leer Efesios 1. Es un tremendo pasaje de las Escrituras. Efesios 1, 19 y 20. Mira lo que dice acá. Y cuál la supereminente grandeza de su poder. Mira los superlativos. Supereminente grandeza de su poder. Para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Esto es algo tremendo que la Biblia enseña, porque está diciendo de que el mismo poder que Dios usó para resucitar a Cristo entre los muertos, ese mismo poder, la supereminente grandeza de su poder, opera en los santos. Opera en los salvos, en el creyente. ¿Quieres tener esa gran fuerza en Cristo para vivir para Él? Tienes el mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos para tu vida y vivir para el Señor. Mire Efesios 3:20, dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder dunamis, que actúa en nosotros. ¿Qué actúa? Puedes depender del Señor y tomar de su poder ya dado para avanzar en Cristo. Lo mismo es con el amor, que al igual que el poder, Dios lo ha concedido, el amor divino, a cada creyente cuando hemos venido a Cristo. En Romanos 5:5 dice así: porque el amor de Dios ha sido derramado. ¡Qué tremendo! El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y está hablando del amor ágape, el amor sacrificial, desinteresado para servir a Dios, servir al prójimo, buscando el mayor beneficio que pueda tener en su vida espiritual. No es el amor fileo, que es el amor amical, horizontal. El mundo tiene un amor fileo, hay amigos inconversos, pero es horizontal. Tiene un límite porque es condicional. Es simplemente que se ama a los que me aman. Es condicional y es limitado. Tampoco es el amor eros, que es un amor egoísta, pasional y también es un amor sensual. El amor de Dios, este amor único, ha sido derramado en la vida de los hijos de Dios. Por eso podemos amarnos. Aun cuando hay diferencias, puede haber roces entre hermanos, incomprensiones, hasta confusión a veces en una relación. Con todo eso podemos amarnos, perdonar. Esto debía afirmar a Timoteo para poder servir al Señor y al prójimo. Pablo mismo le dio el ejemplo de esto. Observa en el capítulo 2, versículo 10. Pablo dice: por tanto,
todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo no sabía quiénes eran los escogidos como tú y yo, estando en esa cárcel, rodeado en esa sala de prisioneros con otros reos, allí estando los soldados romanos, escribiéndolo a Timoteo para alentarlo a continuar en la obra y que a través del ministerio de Timoteo y de Tito el evangelio se extendiera. Pablo no sabía quiénes eran los escogidos, pero dice Pablo, por amor a ellos que sí están, que van a escuchar la palabra de Dios, que van a venir a Cristo, que van a ser salvos, por amor a ellos todo lo soporto, por amor. ¿Qué amor es ese? El amor divino, el amor de Dios, el amor ágape que ha sido derramado en los escogidos. Y finalmente, el dominio propio, que es una frase, una palabra que habla de una mente disciplinada y controlada. Por eso podemos avanzar en Cristo. Nos ha otorgado ya ese dominio propio. Hace que un creyente, cuando tiene logros o éxitos, no se vanagloríe. Y cuando tiene fracasos en la vida, no caiga en desesperanza y en amargura. Es ese dominio propio que hizo que Pablo, estando en esa cárcel, en las últimas líneas que le está escribiendo a Timoteo, en 4:7, Pablo diga, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cómo Pablo pudo decir esto cuando para otros podía ser el gran fracaso del apóstol? Es que Pablo tenía dominio propio. Una mente disciplinada y controlada en Cristo. Sabe que Dios es soberano, sabe que Dios está bajo control, que nada de lo que está sucediéndole es a no ser que Cristo haya orquestado todo, exactamente todo lo que Él está experimentando. Y tiene dominio propio en el Señor. Cada creyente genuino en Cristo tiene que perseverar en la vida cristiana hasta encontrarnos con el Salvador. Poder, amor y dominio propio que Dios te ha dado. Por eso, por esa razón, aviva el fuego del don de Dios que el Señor te ha dado en el momento de la salvación. Y no te rindas. Sigue para adelante, hermano. Podemos concentrarnos tanto en nosotros mismos que olvidamos que somos parte de una familia de Dios y que hay otros que necesitan de mi servicio para bendición y beneficio de la iglesia del Señor. Vamos a orar.